Buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. En la clase de hoy hablaremos específicamente de los enlaces químicos. Lo primero que tenemos que decir es que a excepción de muy raros casos, la materia no se desintegra espontáneamente. Esa desintegración se evita cuando las fuerzas que actúan a nivel iónico y molecular se dan. ¿Y cómo se dan? Se dan a través de las reacciones químicas. Los átomos siempre tienden a llegar, bueno, en algunos casos particulares no, pero por lo general los átomos tienden a llegar a estados más estables con menores niveles de energía de potencial química, ¿sí? Que haya eh, un nivel mucho más estable, pero que se necesite o se genere menor energía. Bien, entonces, lo primero que debemos decir en este caso es que cuando dos átomos o más, porque pueden existir uniones de más átomos, se unen, forman una molécula, que es esa estructura en la que nosotros habíamos hablado en la clase pasada. Y que esta molécula puede estar constituida por átomos de un mismo elemento o también puede estar constituida por átomos de elementos diferentes. Pero entonces es ahí donde a nosotros nos nace una inquietud o nos podemos hacer la pregunta de cómo se mantienen unidos los átomos. Bueno, pues la respuesta es el tema que nosotros estamos viendo en esta clase, gracias a los enlaces químicos. Bien, un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos para formar moléculas. Entonces debemos tener claro que para que se dé esta unión, este enlace, debe existir una fuerza de atracción constante. Y los electrones que intervienen en el enlace son aquellos que están ubicados en el último nivel de energía. Estos electrones pueden pasar de un átomo a otro para completar el número de electrones del último nivel o los electrones de valencia, que también se conocen así, y así estabilizar electrónicamente el átomo. Vamos a ver más adelante que también existe la posibilidad no solo de que pasen de un átomo a otro, sino también existe la posibilidad de que estos puedan compartir esos átomos. Bien, como les decía en la anterior diapositiva, los átomos pueden utilizar diferentes mecanismos, en este caso dos mecanismos, para formar enlaces químicos. ¿Y de qué depende? Pues depende del número de electrones de valencia que poseen. ¿Listo? Vuelvo a decir y vuelvo a repetir que hacemos referencia a electrones de valencia a los electrones presentes en el último nivel de energía. Entonces, estos mecanismos son, en primer lugar, de transferencia de electrones que se presenta cuando un átomo se transfiere o transfiere uno o varios de sus electrones a otro átomo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues que se pueda dar permitiéndole que se complete 8 en su último nivel de energía, como lo estamos viendo en este caso en el gráfico que tenemos en la pantalla, ¿sí? Tenemos al sodio y tenemos que se encuentra con un solo electrón en su último nivel de energía, pero al lado está un átomo de cloro que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces, ¿qué es lo que se da? ¿Cuál es ese enlace que genera o a qué tiende ese único electrón que se encuentra en el átomo de sodio? Pues a transferirse, a pasar al átomo de cloro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Lo vamos a ver más adelante, pero como lo vemos en la segunda parte, para que se pueda completar la ley del octeto, que consiste en que siempre estén 8 átomos en ese último nivel de energía.
Bien, hay un segundo mecanismo existente que consiste básicamente en el compartimiento o en compartir electrones que se presenta cuando dos átomos comparten uno o más electrones de valencia, es decir, esos en el último nivel de energía, y así ambos átomos pueden completar 8 electrones de valencia. Entonces, este caso es muy diferente al gráfico que vimos en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando dos átomos que son de dos elementos diferentes, ¿sí? Y que esos átomos en su último nivel de energía, es decir, si nosotros pudiéramos ejemplificar en ese último orbital, ¿sí? Contienen 6 átomos, ¿sí? Si pudiéramos contar los átomos rojos, contaríamos 2, 4, 6 en el orbital externo, ¿cierto? Y si pudiéramos contar los átomos naranjas, contaríamos 2, 4, 6, ¿verdad? Ambos tienen 6 átomos, pero resulta que estábamos hablando de la ley del octeto, ¿cierto? Vamos a completar 8 átomos en el último nivel de energía. ¿Qué hacen? Pues cada uno de esos átomos los comparten, como lo vemos, como si nosotros pudiéramos ver ese diagrama de intersección que nos enseñan en conjuntos en matemáticas, ¿cierto? Cuando comparten elementos en esa intersección. Lo mismo pasa aquí. La parte que está en el centro se están compartiendo 2 electrones rojos y 2 electrones naranjas, ¿cierto? Para poder completar precisamente de lo que hemos estado hablando. Bueno, entonces nos tomaremos unas diapositivas para hablar específicamente de regla del octeto y de la estructura de Lewis. Primero debemos decir que Lewis, quien fue la persona que estableció tanto la regla del octeto como la estructura de Lewis, él concluyó que los átomos con menos de 8 electrones en su último nivel de energía se unen con otros para recibir, ceder y compartirlos y conseguir 8 electrones en su nivel de valencia. Entonces, para que tengamos aquí en cuenta que no es solo ceder, sino que existen átomos que están dispuestos a recibir y otros a compartir. Este principio se conoce como la regla del octeto y aunque no es general para todos los átomos, y en esto quiero hacer la claridad, que no es regla para todos los átomos de todos los elementos, presenta pues algunas excepciones y es muy útil porque sirve para que nosotros podamos predecir, para que podamos ir viendo cómo puede ser el comportamiento de muchas sustancias. Entonces, es a la hora de nosotros establecer comportamientos de los elementos, es muy útil esta regla del octeto. Ahora, los electrones que participan en la formación de enlaces son los electrones de valencia. Tenemos que tener muy presente este concepto, este nombre, porque vamos a estar trabajando frecuentemente con él. Y resulta que para representar esos electrones en forma simple y para poder mostrar la formación de los enlaces químicos, Lewis propuso, él creó una simbología especial que muestra los electrones de valencia de los átomos. El símbolo de Lewis o la estructura de Lewis, como también se conoce en un elemento, consiste en el símbolo del elemento químico que puede ir ubicado, o sea, que puede tener una ubicación alrededor de puntos o cruces o líneas que representan los electrones de valencia del átomo. ¿Listo? Entonces, esta simbología también nos va a ser muy útil pues en las clases posteriores que vamos a entrar en detalle en el enlace iónico y en el enlace covalente, pues ya vamos a familiarizarnos mucho más con esta estructura de Lewis. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para el nitrógeno, ¿sí? Tenemos el símbolo del nitrógeno que ya lo conocemos, que es una N mayúscula. Esos 5 puntos que se encuentran ubicados alrededor del símbolo
representan los electrones de valencia. Y los puntos deben ubicarse según la configuración electrónica, utilizando el diagrama de orbital del último nivel, aplicando la regla de Hund, que vamos a ver también más adelante. Debemos recordar algo muy importante y tenerlo en cuenta, y es que el grupo al cual pertenece el átomo corresponde al número de electrones de valencia. Entonces, como les acabo de decir, vamos a manejar y nos vamos a familiarizar mucho más con esta representación cuando entremos a ver directamente en las próximas clases enlaces iónicos y covalentes. Bien, chicos, muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que en la plataforma vamos a tener una actividad y que la actividad, debemos recordar, es en base a lo que hemos visto en este video. Muchísimas gracias por la atención.